Ya llegó. Ya llegó. Ok, gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, seguir Dicen buenos revisando días. las en la plataforma. ¿Cómo está? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, de Buenos seguir días. dando las actividades que tenemos, sobre todo los documentos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y tal vez las Buenos pensiones días, que tal vez estemos licenciado. atrasados. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Entonces, para no tener contratiempos y finalice el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Revolución Rusa, ¿no? Que prácticamente fue una situación bastante difícil, un conflicto que se realizó en el territorio prácticamente de Rusia, ¿no? Y anteriormente conocido como la Unión Soviética, ¿sí? Y que prácticamente fue un hecho fundamental en donde cambiaron nuevas formas de gobierno y nuevas políticas también en este territorio, ¿sí? Anteriormente nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial. Si me hacen un recuerdo, ¿en qué años fue la Primera Guerra Mundial? 1914, 1918. 1914 a De 1918. 1914 a 1918. Muy bien, excelente. Sí, si bien es cierto, dentro de la Primera Guerra Mundial, eventualmente, pues, estuvieron 4 años de enfrentamientos, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué tipo de gases fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial? El gas mostaza. Un gas mostaza. El gas mostaza. Excelente, muy bien, el gas mostaza, ¿no? Aquí también podemos detallar el enfrentamiento de la triple cordiale con la triple entente que nosotros también lo conocíamos, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas personas fallecieron en ese enfrentamiento? 6 millones de personas y 20 millones de 20 heridos, millones de dice. soldados. Excelente, muy bien, ¿sí? Entonces, miren, fue una cantidad sumamente elevada que prácticamente se registró. Ok, y como ustedes saben, eventualmente existen registros en los cuales mantienen de que los afectados fueron que más de 30 millones, ¿no? Entonces, miren, realmente fue una situación muy dura, muy difícil, ¿no? El día de hoy vamos a revisar la Revolución Rusa, que también fue un territorio en donde existieron guerras civiles, ¿no? Y eventualmente aquí se dieron cambios políticos, cambios más participativos, hablando de la democracia, y sobre todo también dando base a lo que en su momento sí se llamó la Unión de Públicas de Socialistas Soviéticas o la URSS, que también la conocíamos, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes en donde prácticamente podemos detallar, ¿sí? Cómo se dio la revolución en el territorio de Rusia, ¿no? Muy bien. Revolución Rusa. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Pablo, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Revolución rusa. Se entiende por la Revolución rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo X, 1917. Consistió en un derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Este luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista. Esta última sería corazón de la posterior Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas URSS. Comúnmente la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917.
La Revolución de Febrero puso fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre. Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético, el Sovnarkom o Soviet de Comisionarios del Pueblo, reestructurando hacia el país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. Excelente, señor Diez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos detallar que la Revolución Rusa, sí, se dio en los años de 1917, ¿no? Aquí también se trató de modificar, sí, o de quitar del poder al imperio zarista, ¿no? Si bien es cierto, dentro del territorio de Rusia prácticamente se mantenía lo que es un gobierno en base a un emperador, ¿no? Y prácticamente la dinastía que estaba a cargo en su momento era la dinastía de los zares, ¿sí? Si bien es cierto, ellos mantenían lo que es una situación de explotación a la población en general, corrupción, y obviamente acá cuando se da la Revolución Rusa, el levantamiento popular, fue por la explotación que prácticamente ese gobierno realizaba a la población en general, ¿no? Y todos los recursos, los ingresos, prácticamente iba al sector privilegiado, ¿no? Y eso eventualmente dio paso, ¿sí? A que se dieran lo que son levantamientos populares gracias al representante que nosotros conocemos como Lenin, ¿sí? Si bien es cierto, él justamente con otros acompañantes dieron paso al tratar de dar lo que es un golpe de Estado al imperio zarista. Y obviamente acá tuvieron un montón de enfrentamientos con la finalidad, en este caso, de que Rusia mantendría lo que es un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué es la democracia? Sí, ¿qué será la democracia? ¿Qué es la democracia? Igualdad. Ya, puede ser igualdad. Sí, ¿qué más? ¿Qué más será la democracia? Una figura política. No La sé, decisión popular. que se puede Ya, muy elegir. bien. Excelente, Es un muy sistema bien. Que político nosotros, soberano. claro, muy bien, que prácticamente es la capacidad en la cual nosotros participamos en la elección de nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, justamente en el caso del Ecuador, nosotros vamos a tener lo que es elecciones populares el 15 de octubre, ¿sí? Y que obviamente nosotros vamos a elegir a nuestros representantes, ¿no? ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? El voto. Voto. Mediante votación. Muy bien, mediante el voto, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí podemos establecer de que Lenin como tal buscaba dar un cambio directamente a la política de esta familia monárquica, ¿sí? Quitarla del poder y obviamente establecer un gobierno democrático, fortalecer lo que es un Estado en beneficio de todos los territorios y de todos los factores económicos, políticos, sociales y culturales, ¿no? Que en su momento, cuando Lenin directamente ocupó directamente lo que es este levantamiento, quitó al gobierno zarista, logró pues construir un Estado más democrático y en su momento dio paso también a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, ¿sí? Aquí también, dentro de la Revolución Rusa, destacamos dos hechos o acontecimientos importantes. Por ejemplo, la Revolución de Febrero, que ocurrió en los años de 1917, en donde se quitó de poder al emperador en su momento, Zar Nicolás II.
¿sí? Aquí directamente la dinastía de los zares estuvo a cargo y obviamente cuando ocurrió lo que es la revolución, se lo quitó del poder y se creó lo que es un gobierno provisional, es decir, hasta elegir a los representantes para consolidar lo que es un Estado más participativo, ¿no? Aquí también podemos hablar de otra situación que ocurrió en octubre del mismo año, ¿no? En donde Lenin, en este caso que era partidario del partido político bolchevique, ¿sí? Derrotaron al gobierno provisional. Es decir, prácticamente cuando se formó el gobierno provisional, trataron directamente de instaurar lo que es un gobierno soviético, conocido como el Sornakabun o Soviet de Comisariatos del Pueblo. Es decir, que toda la población participe directamente en los aspectos políticos y que todos directamente ayuden a conformar el Estado ruso. Es decir, ya no directamente depender de los imperios, sino más bien directamente consolidar lo que es un gobierno, un Estado general, crear nuevas normativas económicas, políticas, con la finalidad de que todos gocen de un beneficio común, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer algunos acontecimientos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga, por favor? ¿Qué leo, licenciado? Por favor, la Revolución Rusa. Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Despertó enormes simpatías en los sectores progresistas y revolucionarios del mundo entero, así como enormes miedos y antagonismos una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. De hecho, muchos hablan de un corto siglo XX para referirse al siglo iniciado por la Revolución Rusa de 1917 y cerrado por la caída de la Unión Soviética en 1991. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Bien, aquí también podemos detallar, sí, prácticamente el punto de origen, sí, de la Unión Soviética, ¿no? Desde los años de 1917, algunos historiadores catalogan que desde aquí participa netamente de lo que es la participación, en este caso, de la población para consolidar ese gran territorio, ¿no? Y que finalmente cayó en los años de 1991. Y al día de hoy, en ese caso, en la actualidad, la mayoría de los territorios que en su momento pertenecían a la Unión Soviética quedó directamente bajo custodia del territorio de Rusia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar diferentes instituciones que funcionaban en la época en donde se dio este levantamiento en Rusia, ¿no? La Sociedad de Naciones de 1920, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Sociedad de Naciones desde 1920. Los miembros de la Sociedad de Naciones se pueden distinguir en función de su entrada en la organización de los países fundadores. Se dividen entre 32 firmantes del Tratado de Versalles en 1919 y los 13 países neutrales, invitados a unirse a la Sociedad de Naciones ese mismo año, especificados en el anexo del pacto. Finalmente, el tercer grupo de países que se adhirieron a partir de 1920. Los estados, colonias, dominios podían unirse siempre y cuando se gobernara libremente. Aceptar los términos en las organizaciones
y fueron aceptados por 2/3 de la Asamblea. Con la creación de la organización se establece el Consejo como órgano de toma de decisiones por su importancia. Se establecieron haciendo permanentes y haciendo asientos temporales entre los países integrantes de este Consejo. Según el artículo 4 y 1 del Pacto de Sociedad de Naciones. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en 1919 y en 1920 prácticamente se fortalece la Sociedad de Naciones de 1990, ¿no? O directamente aquí con estas siglas. League of Nations, Societe des Nations. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente esta institución funcionaba, ¿sí?, con los mismos valores que nosotros tenemos hoy en día la ONU. Y eso eventualmente trató de mantenerse lo que es una relativa paz, una relativa tranquilidad, tanto dentro como fuera de los territorios en el mundo, ¿no? Aquí directamente se hablaba de que los territorios, las colonias que pertenecían a otros países, podían pues unificarse, podían unirse en general, ¿no? Esto dio paso directamente que en su momento la Revolución Rusa eventualmente lograra tener su independencia, ¿no? Entonces unificaron todo el territorio, ¿sí?, que en su momento pertenecía a la dinastía de los zares, y de ahí dieron paso, en este caso, para fortalecer un gobierno más democrático, ¿no? Aquí también podemos detallar algunos de los países que fueron bastante representativos en la Sociedad de Naciones, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Entre los permanentes figuraban las potencias vencedoras de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial en 1914 y 18, Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Estados Unidos, aunque este último país no ocupó su puesto. Además, el pacto preveía la futura ampliación de miembros permanentes y temporales, artículo 4.2. Así, en 1926 fue incluida Alemania como Estado permanente y en 1934 la Unión Soviética, ¿no? Los hechos posteriores motivaron la retirada de Japón en 1933, Alemania en 1934 o Italia en 1936, ¿sí? Y la expulsión de la Unión Soviética en los años de 1939, por lo que en 1939 solo había 2 miembros permanentes en el Consejo, Francia y Reino Unido. Entre los miembros no permanentes del número inicial de 4, Bélgica, España, Grecia y Brasil, fueron ampliados a 6 en 1922, 9 en el 26, 10 en el 33 y finalmente 11 en 1933, ¿no? Miren, prácticamente es lo mismo que tenemos hoy en día en la ONU, en donde tenemos lo que son grupos permanentes dentro de esta institución, grupos o países en este caso que derivan en diferentes funciones, en diferentes actividades, ¿no? Como ustedes saben, la Sociedad de Naciones prácticamente se fortaleció muy bien hasta los años de 1939, ¿sí? ¿Por qué esos años? Porque prácticamente en ese año se dio lo que es la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta los años de 1945, ¿no? Por ende, dio paso a que la Sociedad de Naciones prácticamente se eliminara, ¿no? Y raíces prácticamente de esta institución se formó lo que hoy en día nosotros conocemos como la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahora, vamos a conocer un poquito de cómo fue la guerra civil y el nacimiento de la Unión Soviética en la Rusia, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor el señor o la señorita, el señor Paul Mendoza, por favor. La guerra civil y el nacimiento de la URSS. Primera Guerra Mundial. Fue una de las causas del debilitamiento del Imperio Ruso y del triunfo de las revoluciones de 1917. También del Octubre Rojo. Lenin se encontraba al frente del nuevo gobierno.
Una de las primeras medidas que tuvo que adoptar fue poner fin a la participación rusa en la guerra. Firmó con los alemanes la paz de Brest-Litovsk en 1918, donde perdieron los países bálticos y Polonia, además de que se autorizó la evacuación de Ucrania y Finlandia. Y es aquí donde empezó a surgir la Guerra Civil Rusa. Una serie de revueltas a lo largo de todo el país instigaron la constitución de un ejército alternativo llamado Ejército Blanco para hacer frente al Ejército Rojo de Trotsky. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos detallar que prácticamente en la Primera Guerra Mundial el territorio o el imperio ruso quedó muy debilitado por tener lo que son ejércitos dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos destacar que en la Revolución de Octubre, en este caso que se le conoce, Lenin directamente puso un nuevo gobierno y eventualmente empezaron a darse levantamientos en el territorio de Rusia, ¿no? Aquí directamente podemos detallar de que se dan enfrentamientos entre dos ejércitos. El primer ejército blanco directamente apoyado por los zaristas del imperio que prácticamente no quería dejar este territorio y buscó la manera de crear un ejército grande con la finalidad, en este caso, de recuperar el poder, ¿no? Y obviamente le hacía frente, en este caso... Ya me di cuenta que todos los son aburridores. Dios en silencio, ¿ok? Muy bien. Aquí también podemos detallar, en este caso, ¿sí? Que el ejército blanco se creó con la finalidad de quitar del poder a Lenin, que en su momento también contaba con su propio ejército, que estaba al mando del general Trotsky. Sí, entonces miren, por un lado, sí, la dinastía zarista quiso recuperar lo que es su imperio, su territorio, en base a los enfrentamientos. Y aquí, en más de una ocasión, prácticamente el ejército rojo se enfrentó al ejército blanco, ¿no? Y miren, aquí tenemos dos personajes emblemáticos de esta gran revolución, ¿no? ¿Cómo se llama este personaje de aquí? ¿Cómo se llama? ¿Él no es Lenin? Muy bien, Lenin. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama este personaje de aquí? Es famosísimo. Hitler. Es Hitler. Pero No. no. Bolchevique. ¿Quién será? Stalin. Trotsky. Excelente, muy bien. Trotsky. Joseph Stalin. Muy bien, que también fue uno de los grandes personajes que también dio paso al nacimiento de la Unión Soviética. Muy bien. Ahora, vamos a detallar algunos acontecimientos de cómo se dieron estos enfrentamientos, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Sandra Caroa, por favor, ¿estamos ahí? Dicen buenos días. Muy buenos días. La guerra civil y el nacimiento de la que es de esas siglas, dicen Rusia. De la Unión Soviética. Allá de la Unión Soviética. Lenin declaró el comunismo de guerra para evitar que el país se sumiera en un caos total. Aumentaron las nacionalizaciones de forma drástica, sobre todo en las industrias en las cosechas. Las medidas del mandatario bolchevique empezaron a tener efecto rápidamente, pero la guerra civil continuó. Gracias a los apoyos extranjeros, devastado gran parte del territorio ruso. Tras algunas conquistas de los aliados,
se inició el llamado cordón sanitario. Este sistema evitaba que los aliados entraran en confrontaciones directas con el ejército rojo. Fue un éxito hasta 1920, cuando los bolcheviques reconquistaron varias zonas que habían perdido anteriormente. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Entonces, miren, aquí directamente Lenin empezó pues a tener lo que son ideas para obviamente instalar su propio gobierno y declaró pues el comunismo de guerra como lema de enfrentamiento, ¿no? Entonces aquí directamente el ejército blanco con el ejército Trotsky fueron directamente enfrentados con la finalidad de que los zaristas como tal retornen al poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos detallar que el ejército rojo de Trotsky eventualmente ganó bastante aceptación en la población y eso permitió en este caso de que el ejército blanco como tal se quedara directamente sin aliados y eso con el pasar del tiempo y los enfrentamientos, ese ejército blanco quedó poco a poco debilitado, ¿no? Aquí también podemos detallar que se aplicaron nuevas formas económicas para solventar lo que es la crisis dentro del territorio de Rusia, ¿no? Aquí también establecemos lo que es la llamada NP, que significa Nueva Política Económica, ¿no? En donde obviamente empezaron a tener lo que es una gran producción de cereales y aquí directamente establecieron nuevas medidas de exportación, lo que permitió tener bastantes ingresos y que obviamente pues en su momento Lenin aprovechó la situación, ¿no? Para el ejército, para la población en general y eso obviamente permitió que el ejército blanco, en este caso de los zaristas, obviamente queden debilitados, no tengan los recursos y en su momento también logren derrotarlos, ¿no? Muy bien, la guerra civil llegó a su fin en los años del 25 de octubre de 1922. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor José Humberto Palomo. ¿Estamos ahí? Sí, Lice, pero no se me aparece nada en la pantalla. Ahí tal vez, por favor, me notifica, ¿sí? Ya, Ahí señor. sí, Lice, ahí. Por favor. La guerra civil y el nacimiento de la Unión Rusa Soviética, es lo que dijo que era la sigla, ¿verdad? No, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O la Unión Soviética, en general. Gracias, Lice. La guerra civil llegó a su final con la conquista por la parte del Ejército Rojo de Vladivostok el 25 de octubre de 1922, que era la ciudad desde la que el Ejército Blanco orquestaba sus movimientos. Es cierto que desde 1920 la resistencia había sido mucho menor y que los grandes combates parecían que habían cesado, pero aún con la caída de la gran capital de la resistencia, el Ejército Blanco opuso resistencia hasta el 17 de junio de 1923. A partir de aquí se iniciará la consolidación de la URSS y del modelo soviético. Poco a poco se convertía en una potencia capaz de viralizar con los Estados Unidos y atrás de la Segunda Guerra Mundial sería considerada como uno de los polos del sistema bipolar. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos detallar que en 1922 prácticamente la ciudad, sí, en donde se encontraba el Ejército Blanco, eventualmente al mando de General Maliskov, eventualmente quedó pues custodiada, lo que en este caso evitó más levantamientos, más conflictos y sobre todo directamente el Ejército Blanco quedó derrotado en general,
¿no? Y de ahí, obviamente, al expulsar el ejército, los zaristas directamente salieron de los territorios y se logró implementar lo que es un gobierno más participativo, ¿no? Y con la unión directamente de esos territorios bajo un solo gobierno, daría paso a la creación del modelo soviético, ¿no? Que prácticamente perduraría directamente hasta los años de 1991, en donde la Unión Soviética también logró separarse, ¿no? Si bien es cierto, de 1917 a 1991, en aquella época la Unión Soviética logró consolidarse como una superpotencia económica por sus territorios, por su ejército, y uno de los gestores más emblemáticos de aquel momento fue Lenin y también Joseph Stalin, ¿no? Que prácticamente lograron establecer lo que es un gobierno más democrático, más participativo. Sin embargo, cuando estuvo en el cargo Nikita Khrushchev en los años de 1991, no logró mantener lo que es una estabilidad política, empezó a tener más peleas, más conflictos directamente en sus territorios, y muchos de ellos directamente lograron tener su independencia, ¿no? Y por ende tuvo una disgregación y la mayoría de los territorios que en su momento pertenecería a la Unión Soviética quedó bajo el mando hasta el día de hoy de Rusia en general, ¿no? Pero en fin, podemos catalogar que esta revolución fue una de las más importantes en donde prácticamente logró establecer una consolidación de la Unión Soviética y que en su momento también sirvió de un fuerte enemigo, en este caso, para Alemania, en donde Adolf Hitler prácticamente fue uno de los representantes muy fuertes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hasta el día de hoy, podemos destacar de que Rusia sigue siendo pues una superpotencia económica y sigue en constante competencia siempre con los Estados Unidos en cualquier aspecto, ¿no? En lo económico, cultural, en lo tecnológico y que día tras día directamente Rusia sigue fortaleciéndose, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. No, licenciado. No, dice. No, licenciado. Excelente, muy bien. No se No, olvidará, por licenciado, favor, muchas seguir gracias. revisando directamente lo que son nuestros pequeños videos. Aquí tenemos, son 7 minutitos nada más para seguirlos revisando, ¿sí? No se olvidará, por favor, de presentar todos los documentos, ¿ok? Para no tener contratiempos, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre y nos volvemos a encontrar aquí el siguiente jueves. Sí, cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Buen día, licenciado.